Bien, bueno, esta es la segunda parte de esta serie que he estado hablando sobre el tema de qué es la iglesia. La semana pasada yo hablé acerca de lo que es la iglesia, quiénes forman la iglesia, y el día de hoy vamos a ver el tema o a continuar más bien con el tema de lo que no es la iglesia. Y ya decía yo que la iglesia no es un edificio, aunque utiliza edificios. Sabemos perfectamente bien que la iglesia como tal no está sujeta a un lugar o incluso a una organización. En Primera de Reyes, capítulo 8, verso 27, eh, Salomón, el rey Salomón, el hijo de David, se encuentra prácticamente ya dedicando el templo de Jerusalén, ya se ha terminado. Y él dice las siguientes palabras en Primera de Reyes 8:27. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Es una pregunta que él hace. Y después él responde, he aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. O sea, el mismo Salomón se pregunta y se responde. Él dice, Señor, pues este templo, siendo que el templo de Jerusalén fue uno de los templos más hermosos y de las maravillas más grandes que ha habido. El templo de Salomón era un templo precioso, tenía oro, plata, piedras preciosas, las mejores maderas. Y sin embargo el mismo Salomón dice ciertamente que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden a ti contener, pues mucho menos esta casa, ¿no? Uno de los grandes errores que se ha tenido es el creer que un edificio, por magnífico que sea, pues es la iglesia. No, tampoco es una organización o una denominación, aunque utiliza la organización y es necesaria. Aquí vemos, por ejemplo, nosotros estamos reunidos en este lugar y bueno, como tal necesitamos darle mantenimiento, necesitamos que haya un orden, necesitamos que haya una organización, pero nunca jamás debemos nosotros de pensar que el edificio o la organización son la iglesia. Más bien, los edificios y las organizaciones son útiles para la iglesia, pero ellos deben de servir a la iglesia, no es al revés. Ahora, otro de los aspectos que la Biblia nos enseña es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahí en Romanos capítulo 12, verso 5, escribe Pablo, el apóstol Pablo, y dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Aquí Pablo, precisamente hablando sobre este aspecto, dice, siendo muchos, somos un cuerpo. Y todos, cada uno de los que forman este cuerpo como miembros, unos de los otros. Esto es algo muy importante que debemos aprender, que la iglesia se le llama el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12, el apóstol Pablo lo habla y lo ejemplifica mejor, usa una analogía. 1 Corintios 12:12 habla del cuerpo, o de la iglesia más bien, como ese cuerpo. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios.
y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordena el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Fíjense. Aquí Pablo nos deja en claro algo, que la iglesia es el cuerpo y que así como el cuerpo tiene muchos miembros y cada uno de estos miembros, aun cuando sean muchos, hacen o pertenecen a un solo cuerpo, dice, así también Cristo. Cada uno de nosotros que somos parte de la iglesia, porque yo expliqué en la primera parte quiénes son la iglesia, aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo, que han sido regenerados, no solo aquellos que han confesado. La iglesia verdadera está conformada, como yo lo dije a la primera vez, por aquellos que realmente han nacido de nuevo. Yo ya hablé acerca de la diferencia que existe en la iglesia visible e invisible, pero cada uno de aquellos que formamos parte de ese cuerpo somos miembros y como miembros tenemos una actividad propia. Esto yo lo comenté en la serie que prediqué sobre los dones de servicio, como en el tema de los 6 ingredientes para el crecimiento espiritual, donde yo hablaba precisamente de cómo cada uno de nosotros tenemos un rol, un papel. Ahora, el hecho de que yo esté aquí al frente predicando o enseñando no significa que yo que yo soy mejor que ustedes, que tengo más privilegios ante Dios. De ninguna manera, eso es un error. Que efectivamente Dios a mí me ha dado una responsabilidad más grande, eso es cierto, y Él ha puesto un llamado en mi vida, sí, pero no existe una diferencia, o sea, no significa que por eso yo soy más aceptado ante Dios que tú. Tampoco significa que lo que yo hago es más importante, de ninguna manera, porque incluso el mismo apóstol nos da ejemplos y dice, por ejemplo, si el pie dice, no soy mano, entonces no soy del cuerpo, pues no. O la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, no. Y en el verso 17 dice algo muy importante, dice, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? ¿Qué está diciendo? Lo que está diciendo es que la responsabilidad, lo que tú tienes, lo que tú haces, lo que tú aportas, por muy pequeño que pueda parecer, es algo importante, es vital y es exactamente necesario. No podemos decir que solamente si yo predico y enseño, todo lo demás está bien. No, somos un cuerpo. Como tal, ustedes tienen una responsabilidad para con la iglesia local, en este caso para esta iglesia, y como parte de la iglesia universal tienen también una responsabilidad. Ahora, aquí estamos viendo cómo Dios, dice Pablo, ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Eso es muy importante. Es lo que yo estaba hablando hace un momento, como Él quiso, Él, como Dios ha querido hacerlo, como Él ha querido poner a cada uno, así es. A algunos Dios les ha dado ciertos dones de servicio diferentes a los demás, pero eso no significa que sean mejores, o porque uno tiene algo que el otro no tiene, quiere decir que es mejor que el otro, de ninguna manera. Somos un cuerpo y así como el pie no le puede decir a la oreja, ni la oreja le puede decir al ojo, no te necesito, todos nos necesitamos porque juntos, colaborando y dando cada uno lo que Dios le ha puesto en su vida, participando de ello al cuerpo, es como entonces el cuerpo se nutre. Ahorita lo vamos a ver esto más adelante. La Biblia nos dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Decía yo la semana pasada que la Iglesia Católica
dice que el Papa es la cabeza. Bueno, esto a todas luces, a la luz de la Biblia, y lo vamos a ver, es un error. No es bíblico, no, eso es erróneo, eso no es cierto, no es verdad. La Biblia nos dice que es Cristo quien es la cabeza de la iglesia. No es un hombre. Veíamos también la semana pasada cómo Pedro va a la casa de Cornelio, a este centurión romano, y dice que cuando Cornelio lo ve, se postra para adorarle. Y si ustedes se dan cuenta, la actitud de Pedro no fue una actitud soberbia, nunca permitió que Cornelio lo alabara, al contrario, le dijo, levántate, yo soy hombre como tú, soy un hombre, soy un mortal. Entonces, este concepto que dice, pero no solamente en la iglesia católica, eso también sucede acá en la iglesia cristiana, en donde muchas de las veces se piensa que el pastor o los ancianos o los líderes de la iglesia son la cabeza de la iglesia. Ese es un error. Ahora, esto tiene mucho que ver más bien con ese cierto apego de la naturaleza humana que tiende a idolatrar y de querer siempre ver algo. O sea, uno de los problemas que el pueblo judío se enfrentó a lo largo de su historia con los grupos paganos que había a su alrededor fue precisamente eso. Incluso todavía en el tiempo de David, el mismo David escribía en los Salmos y decía, me preguntan ¿dónde está tu Dios? Y él decía, mi Dios está en los cielos. Y eso al hombre no le satisface. El hombre quiere ver algo. Por eso es que la idolatría es uno de los pecados más perversos que puede haber. Es el quitarle el lugar a Dios. O sea, no puede haber nadie por encima de Dios. De hecho, en el Decálogo, en lo que llamamos nosotros los 10 mandamientos, el Señor fue muy claro cuando le dijo a Israel, no tendrás dioses ajenos delante de mí y no te harás imagen de ninguna cosa que esté arriba en los cielos, y arriba en los cielos, ¿quién está? Obviamente están los que llamamos nosotros los santos, los apóstoles, María, pero dice, no te harás imagen de ellos, ni de lo que esté abajo en la tierra. Eso significa que ni el pastor, ni los ancianos, ni el liderazgo de la iglesia pueden ser vistos como cabezas de la iglesia, de ninguna manera. Dice Efesios capítulo 1, versos del 17 al 23, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, Pablo está escribiendo esto y es una oración, es algo que él le pide a Dios, que les dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, de Cristo, que alumbre los ojos de su entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a la que él les ha llamado y las riquezas de la gloria de su herencia entre los santos. Y después, en el verso número 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Y en el capítulo 4, versos 15 y 16 dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Y luego lo deja más claro, dice, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, ¿quién es el cuerpo? Nosotros, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia, escuchen, la actividad propia, hablaba yo hace un momento de esto, de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora, la palabra cabeza que utiliza el apóstol Pablo y que se utiliza para hablar de Cristo como cabeza de la iglesia es kefalé. Y esta palabra, efectivamente, de manera metafórica, nos habla de autoridad o de dirección de Dios en relación con Cristo, pero también esta palabra kefalé no solamente se considera como el asiento del intelecto, o sea, el lugar en donde tienes tu raciocinio, tu mente, tu pensamiento, tu intelecto, sino también esta palabra está enfocada más bien como la fuente de la vida y de la energía. O sea,
esta palabra kefalé está hablando de que Cristo es la fuente de la vida y de la energía de la iglesia. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos que cuando dice que Cristo es la fuente de vida, o sea, la cabeza y de la energía, entonces vamos a entender que si Cristo es la fuente, de Él mana todo. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque muchas de las veces dentro de la iglesia, muchos pastores, muchos líderes, muchas iglesias han enseñado a la iglesia, o sea, a los miembros, a ser muy dependientes de ellos. O sea, existe un paternalismo muy mermado, muy marcado dentro de la iglesia. Incluso aquí en Guadalajara hay iglesias en donde a los pastores, o sea, al matrimonio pastoral, les llaman papá y mamá. Dicen, es que mi papá me dijo, y tú preguntas, ¿tu papá quién es? Pues tu papá murió, ¿no? Muchas veces la persona ya, sus papás, sus padres, su papá ya murió, y sin embargo utilizan estas expresiones, es que mi mamá, es que mi papá. Bueno, eso no es bíblico. El mismo Señor Jesucristo dijo, no le llames Padre vuestro a nadie, que solamente hay un Padre tuyo en el cielo y es Dios. Ahora, si entendemos que Cristo es la cabeza, como lo decía, y la fuente que alimenta el cuerpo y le da la energía a través del Espíritu Santo, entonces debemos entender que cada creyente, eso me incluye a mí, porque yo también como pastor soy oveja, debemos de ir a la fuente de vida, a la fuente que nos puede ayudar en cualquier necesidad. Esto no significa que el pastor no pueda aconsejar y no pueda ayudar. No, de ninguna manera. Pero sí deja en claro algo, que el cuerpo debe de depender de Cristo, no del pastor. El pastor está para enseñar, para predicar, para aconsejar y ayudar, pero la cabeza es Cristo. Entonces, muchas de las veces, ¿qué sucede? Bueno, como personas que somos, yo como un hombre falible, que tiene errores, me puedo equivocar. Puedo incluso hacer un prejuicio de las cosas. Yo puedo tal vez ver las cosas de una manera muy natural, muy humana, y puedo dar un consejo de acuerdo a la palabra, porque siempre lo voy a dar de acuerdo a la palabra. O sea, yo no soy ni terapeuta, ni soy psicólogo, ni soy ninguna de esas cosas. Yo soy un pastor y por lo tanto todo mi consejo va a ser de la palabra. Pero una cosa yo te puedo decir, que la mejor manera de que tú puedas realmente crecer y desarrollarte es yendo directamente a Cristo. Ahora, insisto, eso no significa que porque yo diga esto, tú vas a dejar de venir y pues si en un momento dado tienes alguna pregunta, pues dejar de acercarte y buscar. No, de ninguna manera. Pero lo que estoy diciendo es que primero debemos de ir con la fuente, con aquel que es el que dirige la iglesia, que es Cristo, no con el pastor. Por eso decía yo que existe un paternalismo en donde muchas veces las personas están, en primera instancia recurren o piensan en ir inmediatamente con el pastor y dicen, ay, para que el pastor me ayude, que el pastor me diga. No, ese es un error. Primero ve con Cristo, primero ve con Él. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza. Él es el que realmente te puede ayudar, te puede sanar, te puede restaurar, te puede consolar, te puede dar guianza, porque Él es la fuente. Él es el que le da vitalidad, el que le da a la iglesia toda la energía, todo lo que necesita. Miren, en Hebreos capítulo 4, verso 14, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Mire, en algunos lugares en el mundo, la iglesia, que ya entendimos quién es la iglesia, se encuentra en persecución. Incluso muchas de las veces ni siquiera se pueden congregar. O sea, no existe un lugar donde puedan congregarse. Y si lo hay, pues es un lugar en donde tienen que tener mucho cuidado. Tienen que guardar mucho sigilo, tienen que estar atentos, porque si la policía llega y se da cuenta que están ahí haciendo una reunión, lo más probable es que vayan a la cárcel. Ahora, yo les pregunto, ¿qué pasa con esos cristianos que son parte de la iglesia, que son nuestros hermanos, que están viviendo bajo esa circunstancia y que incluso no pueden recurrir al pastor? Porque muchas de las veces o el pastor está encerrado en la cárcel, o está como ellos, tratando de escapar, tratando de ver que no los capturen, o que incluso tiene que estar viendo, coordinando en dónde se van a reunir. Y muchas de las veces no pueden tener ese acercamiento. Eso es en los casos en donde hay un pastor. Pero ¿qué tal esos lugares en donde no existe un pastor? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir a Cristo, no al pastor. Cristo es la cabeza. El mismo Señor habló de este aspecto en Juan 10, cuando Él dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor conoce a sus ovejas oyen su voz y le siguen, y Él también conoce a las ovejas por su nombre, sabe quiénes son. Y cuando nosotros entendemos que Él es nuestro pastor, que Él es la persona a la que debemos de recurrir en cualquier momento, cualquier circunstancia de nuestra vida, ustedes se van a dar cuenta que van a empezar a madurar, que van a empezar a crecer. Su dependencia va a estar puesta no en el pastor, no en la iglesia, en Cristo. Y por lo tanto, no puede haber nada que te pueda desanimar. Porque si tú tienes un problema, ¿con quién vas? Con Cristo. Si tienes necesidad, ¿con quién vas? Con Cristo. Si tienes enfermedad, ¿con quién vas? Con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza. Él es el buen pastor. Cada uno de nosotros, como ovejas del Señor, debemos siempre de recurrir con Cristo. Miren, yo les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas de las veces yo he ido con algunos de ustedes a pedirles algún consejo? O he ido a comentarles acerca de mi matrimonio, o de mis necesidades, o de alguna situación X en mi vida. ¿Cuántas veces? Ninguna. Ahora, ¿por qué? ¿Porque yo soy bien bueno y sé todo? No. ¿Porque soy un soberbio? Tampoco, no, no, de ninguna manera. ¿Por qué? ¿Por qué entonces yo no he buscado ayuda o el consejo de ustedes? Porque yo pienso que ustedes no saben y yo sí tampoco. No, de ninguna manera. Simplemente porque cuando yo tengo un problema, cuando tengo una necesidad, cuando necesito algo, voy con Cristo. De la misma manera, ustedes deben de buscar a Cristo. ¿Qué pasaría si el día de mañana yo me muero? Digo, es factible, ¿no? Estamos en la tierra, somos hombres, somos humanos, es posible. Digo, sé que esto en el plano humano, bueno, puede ser posible. En el plano espiritual solo Dios sabe cuándo va a pasar y cómo. Pero pensemos en algún lugar, alguna iglesia en donde de repente el pastor muere. ¿Qué sucede? ¿A poco tu vida se acaba porque el pastor murió? ¿O porque el pastor se fue a otra ciudad? ¿O porque Dios decidió llevarlo a otra congregación? ¿Qué es lo que sucede? Pues es exactamente lo mismo. Con esto no estoy, insisto, tratando de apartarlos de mí o diciendo, hermanos, no me busquen en mi casa, si quieren hablar conmigo, ni lo piensen. No, 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 al contrario, estoy para servirles. Entiendo que es parte de mi trabajo y lo hago con gusto. Pero sabes que dentro de ese trabajo mi labor es llevarte a Cristo. O sea, mi labor no es que tú te centres en mí, ni que dependas de mí. Más bien es que tú dependas de Cristo, que tú vayas a Cristo, porque cada vez que tú vengas, yo te voy a mandar
a que vayas a ver a Cristo. El consejo que yo te dé va a ser sobre Cristo. Siempre que tú me preguntes algo, siempre te voy a canalizar con Él, porque Él es el buen pastor, Él es nuestro pastor. Ahora, esto hace en ti o produce en ti un carácter, una madurez, una firmeza, no una dependencia en mí, no una dependencia en la gente, dependencia de Cristo. Incluso la Biblia dice en Efesios 5:23, Pablo, nuevamente utilizando esta analogía del matrimonio, dice, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Fíjense, utilizando este ejemplo, dice, el marido es cabeza de la mujer. Exactamente proporcional como Cristo lo es de la iglesia. Ahora díganme, yo sé que el día de hoy este movimiento feminista antibíblico ha mermado, ha inundado incluso no solo el mundo sino la iglesia, pero déjame decirte algo, la mujer fue diseñada, formada y diseñada por Dios para que pudiera estar con el marido y ser una ayuda idónea y complementarse. Pero es un hecho que dentro de la naturaleza de la mujer existe una necesidad de protección. La mujer es, por naturaleza, tiende a buscar cobijo, a buscar ayuda, a buscar sentirse segura. Eso es algo que Dios la formó de esa manera. O sea, no significa que por eso la mujer, o usted va a decir, no, yo soy una mujer fuerte, pastor, ¿cómo me está diciendo eso? He sacado a mis hijos adelante. No me refiero a eso. Yo sé que la mujer, por el otro lado, es muy resistente y resiste más que el hombre en tareas como esas. Pero me estoy refiriendo que por naturaleza Dios diseñó a la mujer con la necesidad de ser cobijada, de ser amada y de ser protegida. Bueno, de la misma manera sucede con Cristo. Cristo está para cobijar, para guardar, para cuidar, para sustentar a su iglesia, la cual eres tú y yo. Y dice aquí, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Él es su Salvador. No lo es el pastor, no son los ancianos, no es la denominación, es Cristo el Salvador. Incluso muchas de las veces, el día de hoy, se sobrepone la denominación por encima de Cristo. Cuando te encuentras algún cristiano, una persona que va a la iglesia y te pregunta, o sale el tema, ¿no? Si eres cristiano, y dices, sí, soy cristiano. ¿Y en qué iglesia te reúnes? Bueno, inmediatamente surge el tema, ¿y de qué denominación eres? Entiendo que esta situación de la denominación, pues de alguna manera ha tenido que ser un mal necesario, porque el día de hoy existe una revoltura increíble, ¿no? De denominaciones y de ideas. Yo lo entiendo, pero, ¿saben? La manera más correcta es decir, yo soy cristiano. ¿De qué denominación? Bueno, no, realmente no tengo una denominación, soy de Cristo. Claro, si ya alguien insiste en querer saber cuál es esa línea que tú llevas de doctrina, bueno, pues en un momento dado, ¿verdad? Cuando a mí me preguntan, yo les digo que tengo una cierta línea carismática, no soy al 100% un pentecostés, no lo puedo decir porque realmente no estoy tan de acuerdo con muchas de las ideas pentecostales, pero sí creo en los dones, creo en el Espíritu Santo, entonces tengo una cierta, digamos, tendencia y creo en la libertad del Espíritu Santo, creo, pero todo ciertamente con un orden. Entonces no me puedo considerar un pentecostés extremista, sino más bien creo que soy una persona que está en medio, guardando siempre toda la proporción y siendo más bien llevado por un concepto doctrinal que emocional. Entonces, yo podría, si alguien me pregunta, podría decir que soy eso. Ahora, para ser un poco más específico, bueno, también puedo decir que la iglesia en la cual estoy pastoreando es una iglesia que pertenece. Cuando digo pertenece, no hablo de una pertenencia en el sentido de que nosotros somos propiedad de,
sino en ese aspecto de denominación, si lo queremos llamar así. Yo puedo decir que, bueno, pues somos una iglesia que está afiliada a Casa de Oración. Entonces, con eso, pues ya más o menos la gente tiene una idea de quién es Casa de Oración, quién es el pastor Chuy Olivares, y bueno, pues creo que de ahí ya parte todo, si es que fuera necesario, pero eso tampoco significa, porque entonces me estaría contradiciendo, que nosotros somos denominacionalistas, porque no lo somos. Creemos que debemos de estar bajo la autoridad de alguien, por eso somos parte de este grupo. Tengo un pastor que me supervisa, al cual yo le doy cuentas, sí, pero todos nosotros somos parte de la iglesia y no estamos por encima de Cristo ni por encima de una denominación, sino más bien estamos poniendo a la palabra de Dios por encima de todo. Y por eso estamos viendo este tema, para que podamos poner cada idea bien en su lugar. Miren, Colosenses capítulo 2, versos 18 y 19 también, escribe el apóstol Pablo a los colosenses y les dice: nadie les prive de su premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pablo le escribe a los colosenses porque en Colosas había una cierta influencia externa que estaba de alguna manera atacando a la iglesia, a las iglesias, un tipo de pensamiento raro que lo vamos a ver más adelante. No lo voy a ver hoy, pero más adelante lo vamos a ver. Y vamos a ver cómo este tipo de idea y de concepto que estaba rodeando a las iglesias, pues tenía algo muy particular. Dice: nadie les prive de su premio, o sea, que nadie te limite de lo que Dios te ha dado, afectando humildad y culto a los ángeles. Bueno, había un cierto grupo que estaba hablando acerca de la adoración a los ángeles. Esto puede parecer algo que el día de hoy no lo vemos, pero déjenme decirles que hay iglesias en donde realmente le dan un énfasis muy grande a los ángeles, donde incluso hablan del ángel de la guarda y hablan de que los ángeles son mensajeros, y lo son, pero en un sentido, digamos, de que ellos hacen lo que tú les dices. Esto no es así, la Biblia nunca nos dice esto. Pablo dice que este tipo de pensamiento, pues es un pensamiento que más bien proviene de una mente orgullosa, hinchada, dice aquí Reina Valera, una mente inflada, y aquí nos dice por qué de este tipo de pensamiento. Dice en el verso 19, porque no se están tomando de la cabeza, o sea, de Cristo, de quien todo el cuerpo se nutre, está unido por sus coyunturas y ligamentos, así como el cuerpo, y crece con ese crecimiento que Dios da. Pero este grupo de personas no lo hacían de esa manera. O sea, estos hombres, más bien, o este grupo de personas, estaban hablando de cosas que en primer lugar ni siquiera habían visto, pero que presumían de esta adoración angelical. Incluso yo les comentaba hace tiempo que tuve la oportunidad de ir a Talpa de Allende, a donde se hacen estas peregrinaciones que se hacen, y allí hay una iglesia cristiana. Bueno, de hecho hay dos. Bueno, una es pseudo cristiana, porque me tocó ir allá precisamente a compartir y hablar con la iglesia, este grupo de personas que se reúnen ahí, y yo hablaba precisamente de este verso y decía cómo muchas de las veces el día de hoy para nosotros puede sonar algo como que no está en la realidad, que alguien hable de los ángeles. Sabemos que en el mundo sí lo hacen, en el mundo está la metafísica, están grupos gnósticos y muchos otros grupos raros que están promoviendo pues que tú hables con tu ángel, que le digas al ángel fulanito de tal y que tú tienes un ángel y todo esto. Pero muchas veces pensamos que eso sucede afuera. Bueno,
Pues yo estando allá en Talpa y hablando sobre este tema, pues yo les comentaba y les decía a los hermanos, yo sé que tal vez esto puede parecer algo que no es así, pero sin embargo muchas de las veces sucede. Y bueno, al final cuando terminé de hablar, porque fue una predicación que di y una enseñanza, se acercó una persona y me dijo, no, sabe, lo que usted habló es cierto, aquí en Talpa hay una iglesia, les decía, hay dos, bueno, hay esta iglesia, la otra iglesia, en donde dicen que cada domingo el ángel Gabriel viene y se posa o toma a la esposa del pastor y empieza a darles mensajes. Tiembla, se cae, se sacude y hace ahí toda una faramalla y luego ya se interrumpe la reunión y dice, no, no mira, el ángel va a hablar, vamos a escuchar al ángel. Y ahí está la hermana, o bueno, la esposa del pastor más bien, escribiendo mensajes y diciéndole lo que el ángel le dice, ¿no? Digo, es increíble. Y lo que el ángel les diga, ellos hacen eso. Conocí a una joven estando ahí, una adolescente, tenía como 17 años, que ella me comentaron, me dijeron, mire hermano, ella es un vaso. Le dije, ¿cómo que es un vaso? Pues yo la veo como una joven normal. Me dijo, no, no, es que ella allá en la otra iglesia decían que era un vaso porque cuando se salía ese ángel del cuerpo de la pastora, pues buscaba a otros pues ya tenían ellos lo que le llamaban vasos, o sea, personas específicas a las cuales eran como un vaso, un recipiente, a donde el ángel entraba y le seguía dando mensajes. Dijo, mire, ella es uno de ellos. Y luego ya platiqué con ella y me dijo, no, sí, pastor, la pastora me dijo que yo era un vaso, que el ángel dijo que yo era un vaso. Y yo le preguntaba, ¿y qué hacías? ¿O qué te decía? Que dice, no, dice, pues yo, la verdad yo a veces ni entendía porque me decían, ya está en ti el ángel. Y dinos qué está diciendo. Y dice, pues a veces yo no entendí, no tenía nada, o sea, no había nada, pues, pues, ¿qué les digo? Y otras veces, pues sí, yo ahí les decía cosas, pero no, eso era bien feo, porque decía, no, el ángel me dijo que tú eres el vaso y que se quiere meter en ti. Y yo le dije, mira, esas cosas no son sanas, eso no es de Dios, eso es diabólico. Incluso eso se puede prestar pues para que incluso tú puedas entrar a un mundo muy peligroso. Eso no es sano, eso no es cierto. Y ya hablando un poco más, entonces, al siguiente día, hablé más específicamente y le estuve hablando de cómo todas esas ideas, esos pensamientos, esas personas que dicen que el ángel y que Dios viene como un ángel y se postra y se mete y que los ángeles les hablan y que yo vi un ángel y que un ángel me habló y todas esas cosas, hermanos, todas esas cosas son personas que, como dice aquí Pablo, ¿verdad? Que tienen la mente hinchada, quieren que los demás piensen de ellos como si fueran mega espirituales y la verdad es que lo único que demuestran es que son ignorantes y que están entrando a un mundo o un terreno muy peligroso. Aquí claramente la palabra nos dice que todo ese tipo de personas que practican o que están inmiscuidas en todo este tipo de rollos o de asuntos, no están tomados de Cristo, de la cabeza. Otra vez yo les vuelvo a repetir, cuando nosotros estamos como iglesia, como cuerpo, sometidos a la cabeza, de manera inequívoca tenemos que someternos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es precisamente la forma en la que Dios guía a su iglesia como cabeza. Entonces, la palabra de Dios, dice el salmista, es una lámpara a mis pies y es una lumbrera a mi camino. Si yo quiero conocer qué es lo que Cristo tiene para mi vida, ¿qué tengo que hacer? Ir a la palabra. Si yo necesito consuelo, si necesito que Dios obre en ciertas circunstancias, ¿qué tengo que hacer? Ir a la palabra. ¿Por qué? Porque ese es el medio que Dios ha puesto para conocer a Cristo. Si tengo necesidad, voy a la palabra. Si necesito algo específico, voy a través de la oración y se lo pido a Cristo. Hablo con Él porque Él es la cabeza. Y como consecuencia, yo también como miembro, como parte del cuerpo de Cristo, sujeto a esa cabeza, bueno, estoy sometido
a mis demás hermanos, soy parte de un cuerpo. Yo decía la semana pasada que todas esas personas que dicen que son cristianas, pero que no se congregan, no son en parte del cuerpo de Cristo. Yo conocí personas que decían, no, yo no necesito congregarme. Yo en mi casa oro, leo y canto y hasta recojo la ofrenda y diezmos y no necesito ni siquiera un pastor, yo soy el pastor. Bueno, ese es un concepto erróneo, no es bíblico. No es posible, yo ya hablaba de esto la semana pasada y les decía, ¿cómo es posible que tú te vayas a trabajar y te cortes la mano y la dejes en la mesa? Pues no es posible. ¿Qué pasa? Al ratito se pudre, se echa a perder, ya no sirve. No, una persona que realmente es cristiana y que por lo tanto pertenece al cuerpo de Cristo, de manera inequívoca está unida a el cuerpo de Cristo, que son quienes, todos los demás que han creído y que han sido lavados por la sangre de Cristo, como él o como ella. Pero cuando una persona se aísla, se aleja, no participa, no es parte activa de la iglesia, entonces hay un problema con esa persona. Porque todos y cada uno de nosotros tenemos algo que Dios nos ha dado para poder participar de ello. Todos, unos de una manera y otros de otra. Algunas veces pensamos, bueno, por el hecho, ya lo decía yo, por el hecho de que yo no predico, yo no canto, no dirijo, no tengo yo entonces ninguna capacidad, no tengo ningún talento, ningún don. No, claro que no, eso es un error. Lo que tú puedes hacer, lo que tú haces en tu vida, el hecho de tú estar trabajando, generando, estar compartiendo con la gente, estar de manera activa en tu casa, con tu familia, eso también es parte de un servicio que estás haciendo. El estar disponible, el estar viniendo a las reuniones, no es que tú al venir a las reuniones logres más atención o que Dios te acepte más, no. De hecho, vamos a ver más adelante cómo la Biblia nos habla precisamente de que nosotros no podemos añadirle nada a lo que Cristo ya hizo por nosotros. Él ya lo hizo todo. No, por más que yo trate de decir, como decía una persona, ¿no? Que ve a la iglesia porque esos sacrificios le agradan a Dios. No, claro que no. Ir a la iglesia no es un sacrificio. Debe ser una necesidad en mi vida. Porque soy parte del cuerpo de Cristo. No porque al hacerlo sacrifico mi tiempo, mi familia o no sé, lo que tenga que sacrificar y con eso voy a ser aceptado ante Dios. No, eso es una aberración, es una ofensa a Dios. Claro que no. Yo soy parte del cuerpo de Cristo y me congrego, me reúno porque como parte del cuerpo necesito estar adherido. No puedo estar aislado y al estar adherido estoy sujeto ¿a quién? A Cristo. Bueno, poco a poco vamos a ir viendo el orden que Dios ha puesto en la iglesia, porque yo les decía, eso no significa que entonces ya no vamos a necesitar un pastor. ¿Para qué quiero al pastor? Si el pastor no me aconseja, si el pastor me dijo que vaya con Cristo. No. Vamos a ir viendo, de hecho uno de los temas que voy a tratar es precisamente cuál es el gobierno de la iglesia. ¿Cómo es que Cristo dejó establecido en la iglesia autoridad y gobierno? Y vamos a ver sus limitaciones. Vamos a ver también cuáles son esa autoridad que Dios le ha dado, que el día de hoy se ha convertido en un autoritarismo, en un abuso. Pero vamos a verlo poco a poco. También, bueno, debemos de ver que no solamente Cristo es la cabeza de la iglesia, sino como consecuencia, Él es cabeza de la familia. Y eso lo vamos a ver, si Dios nos lo permite, la semana que entra. Así que bueno, hasta aquí vamos a terminar el día de hoy. Creo que vamos poco a poco. El tema se está prestando para ir viendo cómo Cristo entonces, bueno, número uno, somos el cuerpo de Cristo. Ya vimos que la iglesia no es un edificio, no es una denominación u organización. Vimos que Cristo es la cabeza, Él es el que rige, no necesitamos de un papa, no necesitamos de alguien que nos diga, como la Iglesia Católica o como la Luz del Mundo, como muchos otros grupos que necesitan que el líder sea el apóstol, el profeta o el iluminado, es al que Dios le habla nada más. No, ese es un error, hermanos, es un error.
Cristo es la cabeza. Así como Dios me habla a mí, a ti también a través de la palabra. Cada uno de nosotros, Él tiene cuidado de su iglesia. Él es Dios. A ninguno de ustedes, ni yo, se le escapa al Señor. Ninguno. Él sabe perfectamente bien mis necesidades. Todos tus cabellos están contados, imagínate. Y Él dijo, ni un pajarillo cae a tierra. ¿De qué habla eso? De un control perfecto, de un conocimiento pleno, que Él sabe cada una de las necesidades. Yo, por ejemplo, estoy muy limitado a saber qué es lo que tú estás pasando, qué es lo que está sucediendo en tu vida. Déjenme incluso decirles, ¿cuántas veces algunos de ustedes han pasado situaciones bien difíciles y yo ni me he enterado? Y yo les pregunto, ¿y cómo es que salieron adelante? ¿No fue porque Cristo les ayudó? Cuando una persona dice yo no necesito, entonces ya está violentando a ese cuerpo del cual pertenece, si es que es hijo de Dios. Y en el momento en el que esa persona se levanta, ¿verdad? O se resiste o se rebela y dice, no, es que yo no necesito, es que entonces yo puedo vivir mi vida como yo quiera. No, eso es una persona que no ha entendido, porque la anarquía, el anarquismo no existe en la iglesia. Todos somos parte del cuerpo, me incluyo. Ciertamente, ya lo decía, mi responsabilidad es mayor, sí. Yo tengo un compromiso con Dios y un trabajo pues más grande que el tuyo, sí. Del cual voy a dar cuentas, sí. Pero eso no te exenta a ti también, que tú debes también, de manera personal, así como yo lo hago, buscar a Cristo en tu vida, ir con Él cuando tienes problemas, cuando tienes necesidad. Claro, si yo te puedo ayudar, estoy para servirte. Pero lo que yo estaba tratando de decir es que tú tienes que buscar y ver a Cristo como esa cabeza de fuente de energía y de vida. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permite estar aquí. Gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que cada uno, Señor, de los que escucharon este mensaje puedan o hayan podido por tu Espíritu entender, Señor, quién eres tú, quiénes somos, cuál es el propósito que tienes para la iglesia. Tú quieres que cada uno de nosotros, Señor, en nuestras necesidades, que son muchas, te busquemos a ti, que vayamos contigo. Tú eres la fuente, tú eres la vida, tú eres, Señor, todo. Y cada uno de nosotros debemos de verte así. No depender de nadie más que de ti, porque en ti está puesta nuestra confianza. Decía David, tú eres la roca de mi salvación. Llévame a lo más escondido de tu pabellón, a tu monte santo. Así es como debemos estar, Señor. Eso no significa que por eso vamos a despreciarnos o vamos a menospreciar, Señor, a quien tú has puesto. No, hay que darle su lugar, pero hay que entender que incluso el pastor necesita de Cristo, como todos los demás. Gracias te damos, Padre, por todo esto, por esta palabra tuya, Dios, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.